Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero, para que no le haga daño, concejal Fabián Polverini, hay que aclarar algunas cosas y poner blanco sobre negro. El DNU, digo para que el vecino y la vecina comprenda, porque si no, muchos artículos, muchas leyes, ida y vuelta y no se logra comprender. El DNU no es expropiación, el DNU es intervención. Y me entristece un poco, Fabián, déjeme contarle que me entristece un poco porque su presidente, no el nuestro, su presidente, nombró un montón de DNU, inclusive jueces, y no lo vi tan preocupado anteriormente. Y eso de decir, no, lo digo en realidad por un general, por el poder y la democracia, la división de poderes, y nombrar en su discurso 9 veces a Vicentín, parece más que un general, un amigo. Es una opinión, ¿no? Nosotros, recién decía el colega y concejal Torres, sobre, si lo hubiese escuchado no hubiese comentado ciertas cosas, que la intervención son por 60 días. Y el tema es qué te instalan los medios de comunicación, que se ve que usted mira y bastante. La instalación es una palabra, expropiación, que no se hizo, hay que dejar en claro, no se hizo una intervención para lograr un objetivo en común, que es defender a los trabajadores. Recién se nombraba la cantidad de trabajadores, 4.000 trabajadores. Parece ser, por lo menos en el discurso como se lee, de la oposición o de parte de la oposición, que lo importante es el señor Vicentín. Bien, es un formato, es un pensamiento, es un modelo de país. Para nosotros, lo importante son los trabajadores, porque esos son 4.000 familias. No estamos hablando simplemente de 4.000 trabajadores, estamos hablando de 4.000 jefes de familias o 4.000 jefas de familia. Son 4.000 por un promedio de familia tipo, estamos hablando de 4 por 4, 12.000 familias que nosotros estaríamos empujando hacia el hambre. Entonces ustedes defiendan lo que crean, nosotros siempre vamos a estar del lado del trabajador. Porque además, un dato más, cada trabajador, y ya que nombró alguna empresa, una empresa rodriguense como la Serenísima, no va a pasar, pero supóngase que echaran a un solo trabajador de la empresa La Serenísima. Ese trabajador a su alrededor seguramente da trabajo a 2 o 3, eso es lo que se calcula, ¿no? Que hacen changa, al que le corta el pasto, quizás si tiene pasto, al plomero, el electricista. Entonces, el número de simplemente ya es un número bastante importante, 4.000 trabajadores que dejaría desempleado una empresa que, como decía el concejal, es la tercera empresa que más facturó. Y llama a acreedores de un concurso de acreedores, que después le voy a dar un dato para que se lo guarden en el bolsillito, porque va a ser interesante, es una nota de color. Pero entonces ese número de 4.000 se transformaría en 12 por la familia, y por cada trabajador que le hace una changa, que todos tenemos acá seguramente algún amigo, algún conocido que corta pasto, que es electricista, que sustenta a su familia. Entonces estaríamos hablando ya no de 12.000, sino de 24.000. Y si sumáramos a su familia, el sustento de su familia, otra vez digo, por una familia tipo, que son de 4 personas, y no es como la mía, que nosotros éramos 12. Pero si sumáramos estaríamos hablando de 50.000 personas, que nosotros, o que algunos, estarían o a favor o en contra de que estén con hambre. Eso es lo que estamos discutiendo. No hay que correr el eje de discusión.
Lo que nosotros discutimos no es expropiación sí o expropiación no. Lo que nosotros discutimos es el hambre o no. Porque después es muy fácil. Todos nos sacamos fotitos con una bolsita de mercadería entregándole al vecino y a la vecina. Todos hacemos un videíto de cómo se tiene que distribuir las riquezas o cómo tiene que haber justicia social. Pero luego son los que defienden a Vicentín y ocultan, como siempre dicen, ocultan tras un no quiero defenderlo. Lo digo por la democracia. Entonces, por favor, seamos responsables. El vecino y la vecina se tienen que enterar que nosotros, como proyecto y como gobierno, hacemos una diferencia de Estado presente y Estado ausente. ¿Y cómo se diferencia esto? Fácil. O defendés a los trabajadores o defendés a los dueños. Un dato que tengo que tirar. El macrismo, el gobierno anterior, dejó casi 250.000 trabajadores de privado sin empleo. Hagan la cuenta que les decía antes, 4 por 4 por 4. Entonces, ese es el gobierno que nos dejaron. Eso es un Estado ausente. Nosotros peleamos todos los días, cada uno en su sector, cada uno visitando a los más vulnerables, por justicia social, para que haya un Estado presente. Y yo he visto a todos los concejales que están acá, los veo a todos trabajar en los barrios. El problema entonces está, ¿cuál es el cortocircuito? ¿Por qué se hace una cosa y se piensa tan diferente? ¿Solo por sostener un lugar? Si el pensamiento está en concreto cuando ustedes van a ayudar a los barrios, ¿a quiénes ayudan? ¿A Vicentín y al campo? ¿O al vecino, al don y la doña que la están pasando mal? Recién hablaba también de números. No estamos hablando solamente de los 4.000 y que podrían ser afectados 50.000 o 100.000 personas que quedarían en el abismo del hambre, sino que además estamos hablando de los productores, que no es que se le dé unos pesitos, 100.000 millones de pesos, ni más ni menos, 100.000 millones de pesos. También son familias, también son trabajadores. Y hay que tener en cuenta esto claro. Nosotros tenemos que primar por los trabajadores. Y el trabajador no es solamente, para que no tengamos críticas erróneas, porque yo vi una autocrítica para nosotros mismos. Yo vi fotos de críticas sobre un Duna apoyando a Vicentín, o un Citroën viejito. No son solo ellos, El trabajador es el que va a trabajar, no el que simplemente no tiene conciencia social y tiene un Duna, sino que podés tener una economía sustentable, importante, pero si vas a trabajar, sos un trabajador, no sos Vicentín. No te creas Vicentín, no te creas el campo, porque ellos nunca van a pensar en nosotros. Por eso me entristece un poco, concejal. Ellos nunca van a pensar en usted, que es un trabajador. Decía recién, es de las empresas que más facturo, pero una cosa loca, le digo, porque por ahí usted no sabía, y esto es un detalle para la oposición que piensa lo que decía el concejal Olverini. ¿Saben que unos meses antes de que llamen al concurso de acreedores, los dueños de Vicentín sacaron su patrimonio y lo pusieron en nombre de otro, sean familiar, sean amigos, pero dijeron que echen a los trabajadores, no hay ningún tipo de problema. Total, yo voy al banco y le digo, hola señor banco, ¿cómo le va? Mi patrimonio no lo toca nadie. Va a nombre de Juan, de Pedro, de María, de Teresa. El mío no lo toca nadie. Estaba todo preparadito. Qué bonito, qué lindo.
Y resulta que nosotros, o alguno de nosotros acá presentes, defendemos a Vicentín. Estaba todo armadito, para que siempre el que pague el costo sea el pueblo. Total, que después el Estado lo resuelva. Y como nosotros somos peronistas, obviamente lo vamos a resolver. Obviamente vamos a estar a la altura de las circunstancias. Obviamente vamos a hacerlo más justo. Si es expropiación, bien que sea expropiación. Hay una ley, que es la Ley Nacional 21.499, que garantiza la expropiación. Y un artículo en la Constitución, señor Polverini, artículo 17, para que también lo tenga usted, que lo estaba nombrando. Entonces, para dejar en claro al vecino y a la vecina que hay toda una legalidad para poder hacerlo, pero no decimos que lo vamos a hacer. Tiene que ser lo más beneficioso para todos, para los trabajadores, para la familia, porque estamos en una situación no solo de pandemia y de salud, sino económicamente inestable, pero mundialmente, no en Argentina solo. Y entonces, otra vez, ¿de qué lado te vas a parar? Con la situación crítica, ¿el lado que echa 4.000 trabajadores? ¿De qué lado se van a parar? Un datito más, y este sí, para que se lo lleven a casa. Saben que los miembros que pidieron el concurso de acreedores son algunos son acreedores. Algunos de los participantes son acreedores. O sea, miren qué fantástico. No solo que se llevan su patrimonio y dicen, mi plata no la tocan, que echen a todos los demás, mi plata no la tocan, sino que están sentados de los dos lados del mostrador, una vez más. Por eso nosotros tenemos que dejarle claro al vecino y a la vecina, no es expropiación sí o expropiación no. Es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos 100.000 familias o 100.000 personas con hambre o sustentamos desde un Estado presente? Asimismo, lo que venía diciendo el diputado Máximo Kirchner, que viene teniendo un protagonismo y viene trabajando sobre ciertas cosas que tiene que ver con esta misma línea, que es el impuesto a las riquezas. Tenemos que tener en claro de qué lado vamos a estar. Y se lo digo para cuando tengamos que tratarlo, señores concejales. ¿De qué lado van a estar? Nosotros, siempre en el mismo lugar, siempre del mismo lado, dándole a los más vulnerables la justicia social que necesitan. Y para eso hay que sacarle a los que más tienen para sustentar a los que menos tienen. Eso, para nosotros, se llama justicia social. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra